Bueno, buenas noches a todos, a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgina Guzzi, soy profe de historia, soy del SUTEBA Merlo, ¿sí? Así que soy sindicalista. Vengo haciendo trabajo de investigación histórica sobre terrorismo de Estado hace mucho tiempo, alrededor de 20 años ya, haciendo fundamentalmente historia local, bajo esta pregunta de, bueno, ¿qué nos pasó en nuestros barrios durante el terrorismo de Estado, pero también antes, ¿no? Digo, las experiencias de las distintas militancias del 45 en adelante, ¿no? Es cuando empieza a haber experiencias nacionales y populares fundamentalmente atadas al peronismo, ¿no? Bueno, y ahí uno en el territorio local suele encontrarse con mucho silencio, ¿no? Es un trabajo arduo de reconstrucción histórica. Por un lado, por las características que tiene Merlo, en donde tuvimos un intendente que fue un cómplice de la dictadura, gobernando durante 23 o 24 años, que fue Raúl Alfredo Tassé, que era el asesor letrado del intendente militar de la municipalidad de Merlo, ¿no? Y esto lo supimos a partir de la investigación, porque en realidad él siempre se reivindicó, él es abogado, egresado del Sarmiento de Padua, de la primaria número 9, vivió ahí en Padua buena parte de su vida, y él se reivindicaba como un abogado que apoyaba las causas de derechos humanos, que él había interpuesto habeas corpus durante la dictadura, que se había jugado, digamos, lo único que uno tiene que vale la pena, que es la vida, ¿no? Y bueno, y el propio archivo municipal nos mostró la realidad cuando aparece en el legajo del trabajador desaparecido de la municipalidad, Hugo Guzmán, como el que firma la baja, ¿sí? Le dice a Orsolini, el intendente de facto de ese momento, hubo muchos en Merlo, no uno solo, diciéndole, bueno, dele de baja porque no viene a trabajar. En ese mismo legajo estaba la declaración del padre, un municipal jubilado, donde, bueno, decía que había habido un operativo en su casa y, bueno, su hijo lo habían secuestrado y ahí estaba la firma de OTC. Vieron que la gente, los funcionarios tienen sello también, ¿no? Entonces, bueno, a partir de qué gran cosa el sello, pues te permite también reconstruir esas cuestiones. Así que, bueno, desde ese lugar nosotros venimos de un territorio, no sé, acá gente de donde hay, Merlo, Morón, Ituzaingó, bueno, compartimos la misma subzona 16, así que compartimos las mismas prácticas represivas ya en dictadura, ¿no? Así que Morón tampoco la tuvo fácil con Rousselot, así que, bueno, ahí compartimos ya en democracia también la dificultad de reconstruir ese pasado, ¿no? Entonces, es como decía Rodolfo Walsh, hoy es 9 de junio, ¿sí? Hace 69 años caían los compañeros fusilados en el levantamiento de Valle, Tanco y Cogorno, militares peronistas que intentaron sublevarse en contra de la dictadura sumamente sangrienta de Aramburu, en eso denominado la Revolución Libertadora, ¿no? Porque siempre el fascismo toma la libertad como bandera, como en el tiempo presente, ¿no? Esto de la libertad, que con la vida es lo otro más preciado que tenemos, ¿no? Por eso el Estado, cuando te condena, te quita o la vida o la libertad, ¿no? Entonces, bueno, son los fusilamientos de los compañeros, en eso que Walsh, a partir de la investigación, nos dio a conocer como Operación Masacre, ¿no? Y esa Operación Masacre arranca también con un fragmento de esa historia que es hay un fusilado que vive, ¿no? Rodolfo Walsh está en La Plata jugando al ajedrez en esa esquina cercana de la gobernación y alguien se acerca y le dice hay un fusilado que vive. Lo cual es, digamos, es como el muerto que habla, ¿no? Un fusilado vive, ¿sí? Son cosas que no pueden suceder. Bueno,
Y a partir de ahí empieza su investigación también, juntando fragmentos, y en ese andar está varias semanas escondido en un rancho frío de Merlo, porque, bueno, Rodolfo anduvo esta zona del oeste, estudió en Moreno, en el Padre Fay, y también tuvo que reconstruir en soledad ese pasado. Así que, bueno, también en honor a ellos, que bueno, poder charlar un rato, ¿no?, de historia. Así que nosotros, desde el sindicato y del sindicato maestro, de los maestros y las maestras, le pusimos este nombre, ¿sí?, que, bueno, es re ostentoso, ¿sí? Nosotros le pusimos Nunca Más como el Nunca Más, justamente apelando a ese conocimiento colectivo, ¿no?, de lo que significa el Nunca Más, también de la investigación, también por eso la tapa es roja, ¿no?, porque apela a esa historia recorrida que de distintas edades y de distintas procedencias uno sabe de qué es de lo que está hablando, ¿no? Y tomamos la estructura del Nunca Más, que en ese momento, a partir de la investigación de la CONADEP, ¿no?, que Sábato le entrega el 20 de septiembre del 84 a Alfonsín y que después va a ser la base del juicio a las juntas, mucha ciudadanía, ¿sí?, millones de personas empiezan a conocer por primera vez qué cosas habían sucedido en todo el país, pero también en sus propios barrios, ¿no? Y en el 85, cuando aparece el juicio, mucho de esa investigación va a estar ahí, pero ese juicio, no sé si ustedes saben, se transmitió sin sonido. Vos podías ver la imagen nada más, y si querías saber qué decían, porque bueno, era muy fuerte el testimonio y qué cosas podían suceder. Bueno, estaba todavía el partido militar, ¿no? El radicalismo es el radicalismo, ¿no? Solamente voy a decir eso, los radicales. Entonces lo eran y lo son, ¿no? Y bueno, el temor, ¿no?, a que sucediera algo, como digo, ya con todo lo que había pasado, ¿no? Pero bueno, hacían que, bueno, definieron que no tuviera sonido, pero que sí apareciera algo que se llamó el diario del juicio. Que bueno, apareció un fascículo y ahí estaban los testimonios si uno podía ir a leerlo. Para eso tenía que saber leer, por supuesto, y ustedes saben que si bien hoy casi no existen analfabetos en nuestro país, mientras uno más atrás va, bueno, ese número aumentaba. Y bueno, nosotros tomamos la estructura, ¿sí?, de ese libro que va explicando como por primera vez todo, ¿no? Cómo es un secuestro, qué era un secuestro, qué era un tabicamiento, cómo funcionaba la patota dentro de una casa, de un barrio, cómo se dividió el territorio nacional y el territorio provincial y el territorio local, cómo se dieron los secuestros en las casas, en los lugares de trabajo. Bueno, esa estructura del Nunca Más lo que nos permitió fue organizar información, ¿sí? La información, digamos, viene de muchos lugares. Por un lado, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, bueno, hoy en manos del enemigo, pero ahí adentro sigue habiendo compañeros, ¿no? Ahí funciona la CONADI también. De los sobrevivientes, de los familiares de detenidos desaparecidos de Merlo, de gente que vivió la dictadura y que puede dar testimonio, pero una parte muy importante es la información que brindan los juicios de lesa humanidad. No sé si ustedes alguna vez han ido a un juicio. Bueno, siempre es algo muy potente ir y escuchar un testimonio, en general de las víctimas, de los familiares, porque bueno, los militares o la policía o los civiles implicados en general no declaran, pero sí dan testimonio, bueno, familiares, amigos. Estar ahí es algo muy impactante, ¿no? Acá nosotros tuvimos el de Mansión Seré,
de varias etapas, que el fallo se leyó en el Gorki y estuvimos ahí con pibes, porque nosotros tenemos un programa que se llama Yo fui a los juicios con mi profe, que invita a las escuelas a participar de los juicios de lesa humanidad. Así que también estuvimos en la sentencia de Vesubio hace algunos años. Y los juicios lo que dan es un montón de información, ¿no? Entonces, cuando salen los veredictos, son veredictos extremadamente, no sé si hay algún abogado o alguien que estudia abogacía acá, en general los juicios de lesa son por sitio clandestino, Campo de Mayo, la ESMA, el Gorki, el Vesubio, las brigadas, no por persona individual, por caso. Adentro de ese centro clandestino de detención se juzga, por ejemplo, el último que fue en marzo se leyó el veredicto, que fue el juicio de brigadas. Y ahí eran 609 casos, de los cuales muchísimo de Morón, de Ituzaingó, de Merlo. Y bueno, nosotros reclamamos memoria, verdad y justicia, después hay que ir a buscar, ¿no? Por ahí nos enteramos en marzo que le habían dado perpetua a los asesinos de los chicos de la noche de los lápices. Fue ese juicio. Pero también ahí había un montón de otros vecinos y vecinas, militantes, otros no, de la zona oeste, ¿no? Entre esos 609 casos que tuvieron justicia en ese momento. Entonces, la tarea es ir a buscar a esos fallos judiciales que, por supuesto, están, bueno, por un lado el juicio a las juntas, pero después, bueno, desde que Néstor sacó las leyes de impunidad, porque después del juicio a las juntas, los levantamientos militares y las apretadas sistemáticas que hubo, bueno, hicieron que tanto Alfonsín como Menem pusieran los que nosotros llamamos las leyes de impunidad y solamente se pudiera llevar adelante, bueno, por un lado los escraches de hijos y después lo que se llamó los juicios por la verdad, ¿no? Entonces eran juicios, pero que no tenían condena, no tenían el acusado ahí, pero sí los familiares podían ir a declarar. Entonces ese testimonio quedaba guardado, ¿no? Forma parte de esos enormes archivos que tenemos y que están en la web y que uno puede acceder. Entonces, hasta que viene Néstor Kirchner y deroga esas leyes, ahí vuelven a reactivarse los juicios. Lo único que quedaba eran los juicios por apropiación de menores, que es un delito que no prescribe. Entonces, era lo único que continuaba. Entonces, ahí hay que bucear. El idioma judicial siempre tiene su complejidad, ¿no? Porque usan, bueno, toda una parafernalia de palabras que uno, bueno, se tiene que ir acostumbrando, pero es algo que se puede leer tranquilamente, pero son extremadamente largos. Entonces, fuimos ahí sacando esa información y el índice nunca más nos permitió, digamos, hacer una estructura para que otro pudiera también, otra pudiera leerlo. En Merlo, la dictadura, como en la mayoría de los lugares, el terrorismo de Estado, para ser preciso, arranca con el accionar de la AAA. No sé si en Morón, en Ituzaingó, ustedes tienen casos, seguramente tienen casos de AAA, y arrancó asesinando a maestros y maestras de la escuela pública y al presidente del centro de estudiantes de una escuela emblemática en Merlo, que es la Escuela Técnica número 2, República de Venezuela, ¿no? Diciembre de 1974, este año se cumplen los 50 años de sus asesinatos. Y esa AAA después va a formar parte ya de las patotas después del 24 de marzo, y en Merlo, si uno mira la estadística, hay más de 120 víctimas entre desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. Vamos a tener entre el 76 y el 77 los años con mayor actividad, digamos, terrorista, con mayor cantidad de secuestros. La gran parte de los secuestros se van a dar en los hogares, o sea, que ahí está la víctima y está la familia como víctima, y hay un barrio también que presencia de alguna manera esos secuestros.
Merlo junto al viejo, lo que decimos el viejo Morón, ¿no? Todavía con Ituzaingó, Hurlingham y Moreno, va a formar parte, después del 24 de marzo, de lo que se llamó la subzona 16, con el control operacional de la Fuerza Aérea, por supuesto, apoyados por la policía de la provincia de Buenos Aires, y se van a montar distintos centros clandestinos de detención. En Merlo, todas las comisarías, el Parque, Libertad, la de San Antonio de Padua, la que está frente a la municipalidad, la comisaría primera, el destacamento de Mariano Acosta y Giva como lugar emblemático donde hoy funciona en parte, bueno, la universidad que se ha podido construir ahí y el Hospital Héroes de Malvinas, pero sigue funcionando como un predio militar. Y ni bien arrancan los secuestros, al otro año se empieza a formar familiares detenidos desaparecidos de zona oeste, porque no solo involucraba a familiares de Merlo, sino también a familiares de Morón, a familiares de Moreno, que van a empezar a juntarse como se empezaron a juntar todos, encontrándose en comisarías, encontrándose en hospitales, encontrándose en el Ministerio del Interior, haciendo habeas corpus y juntándose por zona, ¿no? Ahí va a tener mucha importancia una madre que nos dejó hace un tiempito, que fue Sergia Paoloni de Aybar, cuyo hijo de 18 años fue secuestrado en septiembre de 1977, que era miembro de la UES, que fue secuestrado junto a estudiantes de Morón, Ituzaingó, Merlo, San Martín, en lo que en el juicio se llamó la otra noche de los lápices, que fue también una redada en cadena que secuestró en la zona oeste a estudiantes secundarios, entre 14 y 18 años. Estos estudiantes, aparte, bueno, de hacer, por supuesto, militancia estudiantil secundaria, habían participado de la creación de la lucha por el medio boleto estudiantil secundario, con los que nosotros recordamos a los pibes de La Plata, pero los pibes de La Plata estaban conectados con los otros pibes del conurbano bonaerense que tenían militancia, que tenían participación, y de Merlo sale el borrador de proyecto de medio boleto estudiantil secundario. Bueno, esos pibes, parte de esos pibes son los que van a secuestrar junto con Alejandro en septiembre de 1977, que van a ser llevados acá a La Matanza, a la Brigada de San Justos y fusilados en diciembre de ese año. Sergia, que era una persona laburante que trabajaba en un hospital en hemoterapia en la capital, empieza, bueno, a darse cuenta rápidamente que era algo que le estaba pasando. Sergia decía, bueno, se empieza a dar cuenta que es algo que le pasa a la patria, que no es algo que le estaba pasando a ella, ¿sí? Y eso es un salto de conciencia muy grande y muy complejo de dar en ese momento, ¿no? Y entonces empieza a juntar madres, ¿no? Empieza a juntar madres, a recorrer absolutamente todos los lugares posibles y hacen en la iglesia de Pompeya de Merlo. Pompeya es un barrio populoso, humilde, cerca de la zona Fabril, de donde estaba la vieja fábrica Olivetti, hoy la fábrica de cigarrillos Mesalín Particulares y la fábrica Pirelli. Una huelga de hambre de 48 horas en esa iglesia, porque bueno, ahí había un cura, que es un cura de estos curas buenos, ¿no? Que están del lado del pueblo, que le abre la puerta de la iglesia, que es el cura Elvio, de la casita de Paso del Rey, que labura con pibes de la calle desde hace décadas. Todavía está el viejo ahí recogiendo pibas y pibes rotos por este mundo. Bueno, él les abre la puerta de la iglesia para hacer esa huelga de hambre. Y también en diciembre del año 82, antes de la primera marcha de la resistencia en Capital, la famosa primera marcha de la resistencia, se hace una movilización en Merlo, es en Merlo, pero es en la zona oeste. Ahí participan todos, los de Morón, los de Ituzaingó, los de Moreno, pidiendo por los desaparecidos.
y caminan de la estación de San Antonio de Padua por Rivadavia hasta la estación de Merlo. Y alrededor de 1000 personas. Cuando llegan a la estación de Merlo, ¿vieron lo que es la estación de Merlo? Siempre es sucia, ¿no? Porque es el tránsito, ¿no? Es el tránsito, lo populoso que tenemos. Y es gente que uno está ahí, va bien, espera un bondi, sí es un lugar muy de paso, pero cuando los ven entrar, empiezan a aplaudir, ¿no? Es como, bueno, esos actos de resistencia que vamos a encontrar, ¿sí? Por docenas, en distintos lugares. Bueno, van a marchar, al final se envalentonan y terminan marchando hasta el mástil. Ahí Sergio da un encendido discurso, como corresponde, y está el volante, porque la policía lo que tiene es bastante ordenada para algunas cosas, sobre todo si tiene que hacer inteligencia. Y en el archivo policial nosotros podemos acceder a algo que se llama, bueno, la Comisión Provincial por la Memoria, que está en La Plata, que tiene el archivo de la DIPBA, Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, gestionan ese archivo que es muy importante, que funcionó desde Frondizi hasta Menem, haciendo inteligencia sobre la población civil de la provincia de Buenos Aires. ¿Sobre qué? Sobre casi todo. Se juntaban más de 2 personas, ya estaba el buchón del pueblo mirando a ver qué hacían y haciendo informes. Cuando uno ve el archivo dice, bueno, ¿de dónde salió el informe? Medios propios. Medios propios eran los buchones que tenían, ¿no? En cada barrio, la cooperadora de la escuela, un grupo de teatro, después obviamente un sindicato, bueno, eso seguro, pero también otras cosas, ¿sí? Y en el informe de la policía está el volante, y en ese volante uno puede ver también el reclamo, que no solo es el reclamo por los desaparecidos, es por los enterramientos clandestinos, es por los bebés robados, es por el hambre, la desocupación, digamos, son familiares que ya tienen ahí un discurso bien politizado, que están reclamando no solamente por lo propio, sino que están reclamando por lo colectivo. Y bueno, y ese volante estaba en el archivo de la policía y así lo pudimos recuperar porque, bueno, no eran tiempos de andar guardando cosas y por supuesto que los familiares de Merlo no lo tenían, pero sí reconocieron hasta, digo, cuando yo se los puse adelante, quién lo había escrito, quién había hecho los dibujitos, bueno, muy, muy impresionante. Y digo, esta importancia de recuperar las resistencias, ¿no? Porque uno cree, ¿no? El discurso dominante es, bueno, vino la dictadura, todo el mundo intentó sobrevivir, no pasó nada, digamos, salvo grupitos aislados como las madres, ¿no? Y en realidad hay muchas muestras de resistencia. En Pirelli mismo hubo una prensa clandestina que se llamaba El Gomazo, la llevaban adelante militantes del PC, a pesar que el PC tenía una línea pro Videla y que sus militantes, ¿sí?, fueron secuestrados y desaparecidos, como el negrito Florial Avellaneda, pero bueno, la línea partidaria era otra. Y hay ahí también resistencia, no solo con la prensa, sino con boicot en las máquinas para frenar parte de la producción, porque vieron cómo son los empresarios, cuando viene el gobierno fascista están en su mundo feliz y están en su salsa, entonces, bueno, aumentar los estándares de producción. En ese momento el secretario general del sindicato era promilitar, entonces Giva está a una cuadra de distancia, ¿sí?, de Pirelli. Entonces el ingreso de los militares a Pirelli era constante, desde amenazar a los trabajadores y ponerlos a todos contra la pared. Y de Olivetti también. Olivetti era una fábrica que ustedes por ahí conocen, las máquinas de escribir, ¿no? Bueno, hacía máquinas de escribir. Era una fábrica italiana, muy progresista, ¿no?, capitalista, pero con derechos para sus obreros. Tenían hasta un jardín de infantes. Miren qué progresistas que eran los italianos en ese momento. Y ahí había 2 bustos, uno de Eva y uno de Perón, cuando
Giva entra a la fábrica, bueno, por supuesto lo hacen retirar, y esos bustos estuvieron escondidos en la casa de, por ahí alguien de Merlo lo conoce, del viejo Aldo Capese, ahí en la calle Perú y Juncal durante décadas. Bueno, los cuidó de las manos asesinas. Y digo, la importancia, la historia siempre tiene mala prensa porque tiene que ver con, no sé, son cosas que no le importan, no tienen ningún tipo de importancia para el tiempo presente, ¿no? Digo, en el discurso dominante. No tienen nada que ver con vos, ¿no? Son cosas arrumbadas. Y justamente, digo, la historia tiene la potencia, una enorme potencia, ¿sí? De poder construirte ni más ni menos que la identidad. Digamos, la historia es la identidad. La identidad está en ese recorrido histórico que todos y todas tenemos, y en este caso esta historia es una historia colectiva. Entonces a nosotros los que nos cercenan es la historia colectiva. Esto de saber, digamos, quiénes eran nuestros compañeros y compañeras que fueron víctimas del terrorismo de Estado, quiénes fueron las mujeres, digo, cuando estamos siempre en octubre, el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, y posteamos a las abuelas, ¿no? Y nos ponemos felices, por supuesto, por cada nieto y por cada nieta. Bueno, ¿y los de Merlo quiénes son? Digo, porque buscamos un montón de nietos de Merlo, ¿sí? Y nietas de Merlo. Pero no es por hacer un chauvinismo local, ¿no? Merlo muerte. ¿Viste? Como Merlo o muerte, ¿no? Digo, porque reconstruyendo esa historia, uno también va reconstruyendo la historia colectiva, ¿sí? Es eso. Entonces, esa dimensión, uno cuando va caminando el territorio, esa cartografía puede ser absolutamente lineal, o yo me paro en la avenida de Merlo y, bueno, yo veo otra cosa. Veo gente muerta, veo otra cosa, digo, puedo hacer otra lectura, pero porque hay un proceso de reconstrucción de ese pasado. Y bueno, la idea del libro tiene que ver con eso. Es un libro que es gratuito, no este que es el mío, porque me lo hizo Ama del Demiurgo, es un libro digital, ¿sí? Que si no les gusta leer de manera digital, aunque creo que deben estar más que acostumbrados y acostumbradas a leer digitalmente, se lo pueden imprimir, o no, lo pueden leer del celu, lo pueden leer de la compu, lo pueden pasar, pueden mandar un mensaje y decir, bueno, acá esto le falta esto, hay que arreglar esto de más allá. Digo, están invitados, invitadas a sumar información, a sumar relatos, a sumar lo que uno tenga, porque es de verdad una construcción colectiva. Ustedes van a encontrar ahí, en cada explicación, ¿no? Por ejemplo esto, bueno, los secuestros. El relato de un secuestro de alguien de Merlo. Por ejemplo, el secuestro de esta compañera, que se me acaba de borrar, por supuesto, que es una sobreviviente, que se me acaba de borrar el nombre, de San Antonio de Padua, que escribió Poder y Desaparición, y que está en México, ¿sí? Que se llama Pilar Calveiro, por ahí la han leído, se lee mucho en sociología. Bueno, ella fue secuestrada en San Antonio de Padua, ¿no? Y ella en 1985 da su testimonio en México y sacó un libro ahora, Petra y Nosotras, su marido está secuestrado, dice, fui secuestrada el 7 de mayo de 1977 en la intersección de la avenida Noguera y Beltrán, en la localidad de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires. Me secuestraron 3 hombres armados que manejaban un Ford Falcon sin patentes. Los mismos estaban armados, me subieron a la fuerza a su vehículo y con los ojos vendados me transportaron hasta una casa en la que se inició mi cautiverio. Testimonio judicial realizado en México, 15 de julio de 1985. Bueno, y así va avanzando, ¿no? Los secuestros en los lugares de trabajo, y cuenta, bueno, cómo secuestraron a Sara Emma Miní, que vivía en Padua de Estándar, una fábrica que se llamaba Estándar, o cómo fue secuestrado el enfermero Fraga del Hospital Posadas, donde trabajaba, y él vivía en la calle Campillo, ahí en el barrio Olivetti, el saqueo de las viviendas. Bueno, está la explicación y el relato que en buena medida son
relatos judiciales y también relatos directos de los sobrevivientes y de los familiares. Después, bueno, hay una parte que es sobre el cementerio de Santa Mónica, al igual que el cementerio de Morón. Santa Mónica funcionó como un lugar de ocultamiento de los cuerpos. Hasta ahora hay 15 compañeros y compañeras que sus restos fueron identificados, 5 al principio, ¿sí? Cuando vino la democracia, las denuncias por enterramientos clandestinos salieron muy rápido. Hubo una denuncia en el HCD de Merlo, se armó una comisión investigadora de la cual quedan muy poquitos fragmentos. En Merlo no hay museo histórico, no, digamos, no hay un valor sobre la historia. Vos cursás la escuela en Merlo y podrías cursarla, no sé, en la estratosfera, porque nadie te va a contar algo de Merlo, digamos. Y eso que es un pueblo que tiene casi 300 años, ¿sí? Y si te la cuentan, por ahí te cuentan algo de esas familias patricias que tenemos, ¿no? Vieron, nosotros tenemos patriciados. Me imagino que en Morón debe haber patricios también. Bueno, en Merlo tenemos patricios también, que hacen los libros para ellos. Y bueno, el HCD armó una comisión investigadora, ¿sí? Una comisión de derechos humanos, y algo pudimos rescatar desde el Archivo Nacional de la Memoria, pero bueno, muy fragmentado. Entonces está lo del cementerio. Después el equipo argentino de antropología forense pudo también darle identidad a más restos. Por ejemplo, en Merlo estuvo enterrado el primer desaparecido de Bahía Blanca. ¿Cómo llega? ¿Por qué la Fuerza Aérea decide transportar el cuerpo desde ahí, tirarlo en la puerta del Santa Mónica? No lo sabemos. Daniel Bombara, que es el padre de Paula Bombara, la escritora, que se lee mucho en la escuela pública. Y él es secuestrado, asesinado, pero estaba su cuerpo en la morgue, y La Nueva Provincia, el diario fascista de Bahía Blanca, saca una nota que dice: extremistas roban cadáver. Y bueno, de ahí hasta el año 2000, creo, no me acuerdo si fue de 6, 7, que se encontró los restos de Daniel enterrados en Santa Mónica. Bueno, la familia lo llevó a la iglesia de la Santa Cruz, pero estuvo en Merlo durante décadas. Y bueno, en el capítulo 2 están las historias de los hijos e hijas nacidos en cautiverio, los niños apropiados. Eso está, ahora vamos a hacer una segunda edición porque hay historias para sumar. Los estudiantes secundarios, las familias desaparecidas, las detenciones conjuntas, cómo la represión no respetó ni inválidos, ¿no? También secuestró inválidos en Merlo, y parte de los obreros industriales de Merlo y su relación con la dictadura. Un poco ahí esto de lo que vivió. Merlo no es un partido que tenga grandes industrias, tiene muchos talleres, pero somos un distrito que es dormitorio de la capital, pero sí grandes fábricas, IMSA, Olivetti, bueno, hoy Mazalín, y la emblemática Pirelli. Así que también hay una parte que habla de eso. Bueno, la invitación es, no sé si en algún momento iban a poner el QR, para que lo descarguen y bueno, y lo lean y hagan, nada, lo pasen, nos digan si hay algo que también que hay que corregir, ¿sí? Los trabajos siempre más, los de investigación están en plena corrección, pero bueno, esto está hecho desde los maestros y las maestras de un sindicato que tiene un secretario general que es muy castigado todo el tiempo, que se llama Roberto Baradel, y que nos permite hacer cosas como estas. No solo discutimos salario, no solo discutimos condiciones de trabajo, sino que también los trabajadores sindicalistas intentamos reconstruir en cada lugar las historias. Nosotros este trabajo en realidad lo empezamos, bueno, queriendo saber quiénes eran los maestros de Merlo desaparecidos. Pero bueno, una vez que hicimos eso, era bueno, no nos vamos a quedar solamente con los maestros, vamos a continuar y acá estamos.
Bueno, muchas gracias. Lo que quieran preguntar. Si quieren preguntar algo, o nada, está todo bien, ¿sí? Dale, sí. Después seguramente va a haber una versión nueva que es, nada, agregar historias de búsqueda de nietos y nietas. Pero bueno, para octubre vamos a lanzar una campaña de búsqueda de nietos y nietas de Merlo, así que después se hacen amigos. El sindicato tiene un Facebook, porque vieron cómo es, bueno, se hacen amigos del Facebook de Merlo, del SUTEBA Merlo, y bueno, ahí les puede aparecer las noticias. Así que, buenísimo. Dale. El cementerio de Santa Mónica, ¿ese que está en Libertad? Sí, sí, es ese. En el otro, el que se llama, nosotros le decimos el cementerio viejo, ¿no? Santa Isabel, ahí hay víctimas enterradas, víctimas por un lado de la AAA, o sea, estos maestros que yo te digo que los mató la AAA están enterrados ahí, porque bueno, su familia recuperó el cuerpo y estaban en las bóvedas familiares, y está el cuerpo de él, Pacurondo, Francisco Pacurondo, el poeta. Su familia vive todavía en Merlo, ellos vinieron a vivir a Merlo a finales de la década del 40, su papá es el creador del Colegio Nacional, de la Escuela Técnica, por eso la Escuela de Merlo se llama Ingeniero Francisco Urondo, que es el padre del Paco. Así que ese cementerio también tiene restos de víctimas, pero no que hayan sido enterrados como NN, porque el Paco muere en un enfrentamiento en Mendoza, lo ejecutan ahí y su hermana recupera el cuerpo y lo traen y lo entierran en la bóveda familiar. Pero sí es ese cementerio. Ese cementerio sí está señalizado. Tiene una chapa donde están los nombres, donde dice cómo funcionaba durante la dictadura. Creo que el de Morón también está señalizada, el cementerio. Sí. Es importante porque es un lugar muy concurrido, entonces es como el cementerio como un lugar clave. Y está pintado porque el Colegio San José de Libertad hizo un trabajo en Jóvenes y Memoria hace algunos años que se llamaba NN, nos recordarán, y bueno, se pidió permiso y pintaron un mural con los rostros de los desaparecidos enterrados ahí en el Santa Mónica. Sí. Yo te quería preguntar si podés abordar un poco lo de la noche de los lápices de la zona. ¿Dónde podemos conseguir información? Bien. La otra noche de los lápices. Por un lado, en el juicio, ¿sí? Si quieren, después si me dan un teléfono, les mando el veredicto para leer, de Brigada de San Justo, que creo que fue en el 2021 que tuvo sentencia. Y después vos ponés La otra noche de los lápices, o ponés Griselda Ibar, que es la hermana de Alejandro, y vas a encontrar un montón de información. Es un secuestro en cadena, o sea, son secuestros de personas que tenían relaciones entre sí, ¿sí? Que al secuestrar a uno, ¿sí? El resto fue cayendo, ¿no? Como un dominó cuando uno los pone, bueno, esas eran las caídas en cadena, ¿no? Y eran militantes de la UES, en su gran mayoría, y bueno, cada uno en sus escuelas tenía algún grado de participación, de propuestas, pero son varios compañeros y compañeras. Pero si pones La otra noche de los lápices, zona oeste, ahí te empieza a alargar información. Y participan mucho también en esto del medio boleto, y también porque los secundarios, digamos, participan de la política desde siempre. Primero que el colegio secundario era para pocos, eso lo saben, porque recién en el 2006 se hizo obligatorio. De un barrio, 2 o 3 podían ir al secundario, ¿sí? Con suerte podían ir al secundario.
Y bueno, Perón arma la UES, y en los años 70 hay una movida muy grande, en el año 71, con las escuelas técnicas, porque en dictadura de la NUCE, los arquitectos empiezan a hacer lobby para que los maestros mayor de obra no puedan firmar planos. Vieron que en la escuela técnica el maestro mayor de obra, determinada característica, ¿no? Puede firmar algunos planos. Bueno, la idea era que no pudieran firmarlos y que sí o sí tuviera que firmar un arquitecto. Esto se llamó la ley fantasma y empieza a generar una movilización y una politización enorme que buena parte de las escuelas de la provincia de Buenos Aires son tomadas por los pibes, por los profes y por los padres. Acá se toma el Chacabuco, acá se tomaron, en Morón se tomaron todas las escuelas técnicas, en Merlo se toma la escuela técnica, en Moreno, y hay grandes movilizaciones en Plaza de Mayo. El estudiante asesinado en 1974, presidente del Centro Estudiante de la Técnica 2 de Merlo, es fichado en ese momento. Yo leyendo su archivo policial, la primera vez que la policía lo detecta es en la movilización en Plaza de Mayo, cuando ellos entran a la Casa Rosada y él era el delegado de la zona oeste. Entonces ahí empieza a haber como, ¿viste? Como un seguimiento, ¿sí? Ya tenían mucha participación política, tanto los técnicos como los secundarios. Y como había muy pocas escuelas, el tema del boleto era algo clave, porque las pocas escuelas que había quedaban en el centro. Hoy, no sé, en Merlo tenemos 300 escuelas. De todo, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Entonces, en cualquier barrio hay una escuela secundaria, pero eso es del 2006 para acá. Entonces, cuando uno lo pone ahí, en su tiempo, el boleto era muy importante, muy importante. Cobra otra dimensión también, tiene que ver, ¿no?, con la posibilidad de que los sectores populares puedan estudiar. No es solo el boleto, viste que, bueno, La Noche de los Lápices tiene varios problemas, la película, hay un trabajo muy bueno de Sandra Raggio, una historiadora, sobre La Noche de los Lápices, de cómo se presenta, ¿no?, la historia, cómo se cuenta la historia en esos primeros años de la democracia, y esta cosa de la víctima despolitizada, aparece muy poquito ahí, que van a una villa, pero es como, bueno, por eso queda la idea también, bueno, pero peleaban por un boleto, peleaban por una cuestión, por la igualdad, por el derecho a estudiar, el derecho, ¿no? Porque al principio, en los 80, era también muy difícil hablar de las pertenencias políticas. Acá en Merlo el grueso de los desaparecidos son peronistas, pero también hay desaparecidos del PRT de Santucho, hay desaparecidos del Partido Comunista, hay compañeros que, bueno, hasta el día de hoy yo no lo sé si tenían alguna pertenencia política, pero bueno, eran militantes en su gran mayoría. Eso también. En una época salíamos a hacer reuniones, hablar con vecinos de barrios, como que había un patrón común, como de una época en la que se cortaban todo lo que era sociedad de fomento, clubes, actividades. Esto tenía que ver con la dictadura, como que se atacó también a romper eso, ¿no? Sí. La sociedad de fomento, la cooperadora, el club, y después vienen los 90, que sostener la estructura de un club, de una sociedad de fomento, muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, también tenía que ver ahí, en la sociedad de fomento de cada barrio, por ejemplo, en el parque, que había 17 sociedades de fomento. ¿Qué hacía la sociedad de fomento? Bueno, se juntaban en el barrio, en uno de los barrios de Libertad, que hay 2 desaparecidos, un tío y un sobrino, los Cuesta, desde la sociedad de fomento, militantes peronistas, lo que hacen es conseguir que la TUM, los Transportes Unidos de Merlo, entre al barrio. Esa entrada al barrio fue festejada con, bueno, ese primer colectivo con los vecinos arriba del techo. Y cuando se lo llevaron a Becho, en una pared del barrio, alguien puso:
Gracias, Becho, por lo que hiciste por nosotros, en plena dictadura. Bueno, sí, creo que, perdón, porque esos vecinos viven cerca de mi casa. Incluso al frente de ¿Los Cuesta? El barrio es donde está ahí la 36, Villa Magdalena, ahí está, Villa Magdalena. En el jardín de la plaza hubo mucho tiempo, porque ahora lo sacaron, un mural que como que un poco contaba la historia y había un dibujo de colectivo con un Sí, está, lo que pasa, lo hizo Amanda, ese mural, se puso viejo, hay que repintarlo.